¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más de México, nuestro hogar, asesoría. Nos quedamos precisamente en la página 61, en la cual nos quedamos de hablar un poquito sobre Carlos Fuentes. Posiblemente alguno de ustedes lo conozca en televisión o en algunos libros. Realmente él fue un escritor, entre muchas cosas, obviamente hizo muchos libros, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer en este caso? Lo único sería leer este texto y opinar de acuerdo a su criterio de ustedes. Por ejemplo, responder qué opina de lo que dice Carlos Fuentes sobre la importancia del pasado para el presente y el futuro de nuestro país. Y ya aquí ustedes, dependiendo su forma de pensar, pueden poner lo que ustedes crean conveniente. Prácticamente sería leer este párrafo pequeño. Es simplemente un texto de un libro que él publicó pues hace tiempo. Entonces nada más sería aquí responder la pregunta, página 61, nada más. Y bueno, vamos con la 2, pero primero vamos a ver si se puede hacer o no. Posteriormente esto no es necesario porque ustedes no están ahorita en un círculo de estudio y solamente están de manera individual. Posteriormente dice represión o apertura. La vida está llena de decisiones, lea el siguiente dilema. Vamos a leerlo y vamos a explicar de qué trata. Es un pequeño texto y dice lo siguiente. María, madre de Marta, de 17 años, no sabe qué hacer. Su hija le comunicó que va a estudiar enfermería, aún en contra de su voluntad. María está asombrada pues su hija siempre le ha obedecido sin protestar y desde que era pequeña le advirtió que solo le ayudaría si estudiaba para ser maestra. Bueno, hoy en día ya no existen esos casos donde ciertos padres quieren que estudies lo que ellos quieren. Yo creo que hoy ya no es mucho, pero me imagino que hace muchos años eso era así. Entonces, aquí te da 3 opciones. Dice, ¿qué debe hacer María? Elige entre las siguientes opciones. A. Obligar a su hija a que le obedezca porque es su madre. B. Hablar con su hija y convencerla de que el único válido es la opinión de una madre. O C. Comprender que su hija, al igual que ella, tiene derecho a opinar y elegir lo que mejor convenga para su futuro. Aquí es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es seleccionar lo que ustedes harían. Seleccionar la respuesta. Y ya que ustedes la seleccionan, pueden poner toda la respuesta. Por ejemplo, si ustedes quieren esta, ponen ¿qué debe hacer María? Y la respuesta. Ya depende de cada uno de ustedes. Obviamente yo sé que muchos de ustedes van a pensar diferente. Y lo ponen. Y hasta aquí sería ese, que sería la página número 62. Realmente está muy sencillo. No tiene mucho de complejo esta actividad. Siguiente, la número 3. Posteriormente pasa un poquito más el libro y dice, al igual que María y su hija, las naciones también deciden el futuro de la sociedad. ¿Qué decidió la nación mexicana sobre la manera de gobernar después del movimiento estudiantil de 1968? Para averiguarlo, observe la línea del tiempo y responda lo siguiente. Bueno, dice, ¿en qué año se creó la credencial con fotografía que brindó a las personas mayor seguridad respecto a su voto? Bueno, eso también está muy sencillo. Van a responder esta pregunta, pero aquí viene la respuesta, así es que facilita está. Vamos a poner aquí responder la pregunta de la credencial. Que de hecho ahorita van a saber la respuesta. Página 63. Entonces esta con el quien dice ya va a estar hecha la tarea, ¿no? 4. Ok, muy bien. Línea de tiempo sobre los acontecimientos políticos de 1968 a 2017. Bueno, aquí ya la mayoría de nosotros ya habíamos nacido. Prácticamente del 2000 para acá ya sabemos que es verdad porque lo estamos viviendo. Ya del 2000 para atrás, pues muchos, pues ni idea. Entonces aquí te viene una línea numérica en la cual te viene por décadas. Década significa cada 10 años. 70, 80, 90, 2000 y el 2010. Y te vienen algunos datos, por ejemplo, de los presidentes que ha habido, del 70 hasta el 2010, y de qué partido eran estos candidatos, y algunas instituciones importantes que cambiaron de nombre.
Y aquí vienen algunos datos históricos que se hicieron. Por ejemplo, en 1968, movimiento estudiantil y ciudadanía a los 18 años. Esto significa, bueno, muchos de nosotros ni siquiera estábamos ahí, pero yo creo que muchos de ustedes han escuchado el famoso 2 de octubre no se olvida, ¿no? Que es precisamente un movimiento de estudiantes precisamente en ese año, 1968. Y precisamente ese año se dijo que las personas que tienen 18 años son ciudadanos. Después, en 1979, Griselda Álvarez, primera mujer gobernadora. Así es que esa fue la primera mujer gobernadora. Entonces, pues realmente ya tiene más de casi 30 años de que hubo una mujer gobernadora. Así es que no es nada nuevo ahora que existen mujeres gobernadoras. 1986, boicot del plan electoral del PAN. Bueno, eso son cuestiones de ese partido. En 1989, primer gobernador del PAN. 1990 se creó el IFE, el que ustedes conocen con la credencial. En el 92 se empezaron a emitir credenciales, pero con fotografía. En el 2005 se autoriza voto al extranjero, es decir, si una persona vive en el extranjero, pero es mexicana, puede votar también como si estuviera aquí. Y 2012 se autoriza candidaturas independientes. Esto significa que no es necesario que tú tengas un partido político. Puede ser solamente como una persona. 2011, candidatos electorales con equidad de género. Y 2014 ya no se llama IFE, se llama ahora INE, que es la mayoría de las personas tienen un INE, es decir, como tu identificación. Y pues vienen más datos de los partidos políticos que han existido. Muchos de nosotros pues no vimos esto, por ejemplo. La verdad desconozco su nacimiento de estos partidos, a excepción del Verde y el PRD que los conocemos, y estos que son nuevos, ¿no? Nuevos partidos que se van haciendo. Posteriormente dice en qué año se marca la participación de la mujer para ocupar la presidencia de la República Mexicana y cuáles nos llevan a pensar que siguieron existiendo problemas en el ejercicio de la democracia. Bueno, estas preguntas no es necesario contestarlas, pero solamente son como datos, ¿no? Posteriormente, ¿qué depende la economía? Dice las expectativas y las decisiones que tomamos y toman miles y miles de personas que elaboran, venden o compran algún producto o servicio afectan nuestra economía. ¿De qué manera? Bueno, yo creo que esta parte de la economía, muchos de ustedes a lo mejor trabajan, venden cosas por Facebook, Twitter, MySpace, Hi-Fi o el Mercado Libre. Y aquí menciona algunos ejemplos de personas que de alguna manera obtienen dinero. Entonces nada más es como lectura, pero no es necesario leerlo. Después, el Producto Interno Bruto es lo que produce un país en determinado tiempo, permite conocer cómo se comporta la economía y la riqueza de un país. Observa la siguiente gráfica que muestra la producción en México del 70 a 2015. Entonces, aquí de alguna manera empieza aquí, hasta llegar al 2015, ¿no? Es más o menos como, pues, económicamente el país ha estado, ¿no? Y además menciona información adicional. En las últimas décadas, México ha sufrido varias crisis económicas. Si observas con atención, en 1982 entró en una crisis, en que otros años hubo crisis, encierra con un círculo los momentos en los que la producción cae. Cuando se refiere que la producción cae, se refiere, por ejemplo, en las partes donde está más bajo. Por ejemplo, aquí está más bajo, aquí también. Como de repente va para arriba, y de repente es baja. Entonces las crisis realmente son cuando baja. Posteriormente se contesta las siguientes preguntas. ¿En qué año aumentó la producción? ¿En qué año bajó? ¿Qué pudo causar la baja en la producción? ¿De qué podría depender esta dimensión en la producción? ¿Y cómo podría afectar la baja en la baja de producción en tu vida y en la de tu familia? Bueno, voy a explicar un poquito de este cuadro. Aquí están los años. Voy a ver si le podemos hacer un poquito de zoom. Vamos a hacerle más zoom, más grande. Yo creo que ya ustedes lo visualizan muy bien. Está de 1970 al 2015. Entonces se ve cada año. Posteriormente, después está aquí 1.000 millones de dólares. Esas son las cantidades que se producen. Y posteriormente en el 70 pues era
pues menos de 2 millones obviamente, y normalmente va creciendo, pero por ahí del 82 bajó y luego volvió a bajar un poquito más, 82, 83, luego subió y así sucesivamente, ¿no? Entonces ustedes nomás llegan a ver esta parte del libro y van respondiendo esto. Por ejemplo, ¿en qué años aumentó la producción? Pues aumentó aquí, por ejemplo, y nomás ponen el año. Por ejemplo, 2007 aquí. Y así sucesivamente. Van respondiendo de acuerdo a lo que ven en el libro. Vamos a hacerle un poquito hacia abajo. Ahí está. Entonces sería llenar el cuestionario, página 66. Responder el cuestionario de la página 66. Curiosamente 66. Posteriormente dice, para saber más, lea la revista El Texto. Bueno, ustedes no pueden hacer eso porque no hay revista. Así es que, ¿qué creen? Se salvaron. Esto tampoco lo van a poder hacer porque no tienen la revista. Pero esto vamos a leerlo nada más como conocimiento. Las fortalezas de los mexicanos. Al mirar al pasado podemos hacer un balance de los problemas que enfrentamos, pero también de las fortalezas que tenemos. En los años de 1970 a 1993, los mexicanos dimos muestras de esas fortalezas. ¿Cuáles creen que son esas fortalezas, no? Y aquí pone diferentes valores que puede tener la sociedad hoy en día, ¿no? Sistema de protección civil, solidaridad, respeto, organización, lucha por los derechos de las personas, fuerza para reaccionar ante imprevistos. ¿Ven esta fotografía que ven aquí? Lo más probable es que esta fotografía sea del sismo de 1989 en la Ciudad de México. Tal vez alguno de ustedes a lo mejor escuche o ha escuchado a lo mejor de sus abuelos decir, recuerdo cuando en la televisión pasaban que había un sismo en la Ciudad de México, o a lo mejor alguno de ustedes o sus abuelos más bien llegaron a vivir ahí. Y algunos otros desastres naturales, aunque se ve una fotografía más reciente que esta. Tal vez sea de la época de los 90. Después dice cómo muestra su solidaridad hacia otras personas. Ya aquí ustedes van a responder cómo ustedes ayudan, ya sea a su comunidad o a lo mejor en el lugar donde viven. Solidaridad se refiere como ayudar a las personas en algo, ¿no? Entonces sería responder a estas dos preguntas. Bueno, todas estas preguntas, página 69. Responder las preguntas de la página 69. Estas ya las pueden responder de acuerdo a su criterio. No hay como una respuesta correcta. Muy bien. Después aquí nos menciona un pequeño texto que es información importante. A raíz de los terremotos de 1985, corrección. Entonces este es terremoto del 85, no del 89. Las autoridades mexicanas, en unión con la sociedad civil, crearon el Sistema Nacional de Protección Civil, encargado de implantar una serie de programas para proteger a los ciudadanos y sus pertenencias de los peligros que representa un desastre. Estos programas indican lo que debemos hacer antes, durante y después de desastres como terremotos, tormentas, incendios, contaminación, epidemias, que esto es lo que estamos viviendo ahora, o accidentes, entre otros. Es importante que estemos enterados y apoyemos su implementación, pues en ello está el que salvemos nuestras vidas, nuestros recursos y nuestro patrimonio. Y posteriormente aquí nos menciona ahí como texto de conocimiento. Dice, en esta unidad realizamos un viaje al pasado reciente de México y vimos las opciones que las y los mexicanos de las últimas décadas tuvieron que elegir y las fortalezas que les ayudaron a hacer frente a los problemas. Todo ello nos ha permitido conocer el pasado y contar con elementos para tomar decisiones y conocer nuestras fortalezas. ¿Cómo se imagina el futuro de nuestro país? Eso sería como después de este año. ¿Qué opciones podemos tomar hoy para construirlo y qué fortalezas? Entonces, pues estas preguntas, por ejemplo, de cómo se imagina el futuro de nuestro país, tal vez se le hicieron las personas que vimos en clases pasadas, ¿no? Y además para recordar, o lo más importante de lo que estuvimos viendo fue lo siguiente. En el México de hoy sigue vivo el pasado.
Cada uno de nosotros es responsable de mantener viva nuestra herencia histórica, recordar, analizar y comunicar a otras personas la historia del país contribuye al desarrollo de su principal recurso, sus habitantes. Cuando miramos críticamente nuestro legado histórico, fortalecemos nuestra formación y al mismo tiempo damos continuidad a nuestro patrimonio cultural y natural. Hacer un recuento del pasado de México permite recapacitar sobre nuestras acciones como país y definir hacia dónde queremos ir. En la década de los 70 al 90, los mexicanos nos encontramos frente a condiciones que marcaron el rumbo. Obviamente ellos pues, no tuvieron pandemia, ¿no? Pero bueno, en ese momento pues ellos no pensaban que iba a suceder lo de ahora. La crisis mundial de la década de los 70 llevó a que se decidiera depender cada vez más de las rentas del petróleo y endeudarse sin medir las consecuencias. La exigencia de los ciudadanos de una mayor participación política a partir del 68 y 1988 favorecieron que por primera vez los partidos de oposición pudiesen acceder a puestos de representación popular e incluso ganar la presidencia en el año 2000. Con ello se avanzó en la práctica de la democracia. Muy bien, y algunas preguntas que tienen que hacer, por ejemplo, ¿cuáles son los nombres de los países con los que limita México? Pues está muy fácil, más bien el mapa. Entonces aquí responder las preguntas de la página que sería la página número 72. Nada más sería la 72. Bueno, y la 73 la actividad. 72 y 73. 72 y 73. Que de alguna manera es como un repaso de lo que vimos en clases pasadas. Muchas de estas informaciones pueden encontrarlas en otro libro. No necesariamente en este. Después lea con atención el siguiente texto para olvidar el olvido. Dice, Juan no tiene recuerdos. Nadie sabe con certeza su edad. Algunos dicen que tiene 30 años, otros dicen que un poco más. La gente de su pueblo lo describe como una persona singular. Parece que ve, pero sin mirar. Oye, pero sin escuchar. Para la mayoría, Juan no tiene futuro. Cuando alguien trata de convencerlo de la importancia que tiene recordar el pasado, él dice, ¿para qué quiero memoria? ¿Para qué recordar? Ustedes dedican demasiado tiempo al pasado. Pensar en lo que quedó atrás es una necesidad. Hay que vivir el presente, ¿no? Luego dice, reflexione sobre lo que piensa Juan. Después imagine que quiere convencerlo de la importancia que tiene que conocer el pasado. Anota 3 razones que le diría Juan para convencerlo. Bueno, esta es una historia en la cual hay una persona llamada Juan, que pues para él el pasado, es decir, si ahorita estuviera él en la clase, se le diría como que para qué vemos esto, ¿no? Porque si es que esto ya es pasado, ¿no? Y aquí ustedes, si tendrían que convencer a Juan de que es importante, pongan 3 razones de qué manera son importantes. Entonces, razones para saber el pasado. Aquí lo único que tienen que poner ustedes es ¿por qué sí es importante saber el pasado? O cómo le harían ustedes para decirle, Juan, es que eso es importante. Solamente de entre razones y ya con eso es suficiente. Después dice lo siguiente. La década del 50 al 70 significaba para el país una gran variedad de cambios. Señala 3 cambios que han sufrido las ciudades. Entonces aquí ustedes van a poner qué cambios hubo del 50 al 70. Puede ser de lo que vimos en el libro o si se saben otra cosa, pueden ponerlo. Entonces sería 75 y vamos a poner aquí responder las preguntas de la página 75. Muy bien. Y esta, por ejemplo, que es la solidaridad y de qué forma se ha manifestado a lo largo de nuestra historia. Aquí podrían poner ejemplos de cuando hay una solidaridad de personas. ¿Y qué consecuencias tuvieron los siguientes acontecimientos para el país? Ok, aquí lo único que tienen que hacer es investigar un poquito. Por ejemplo, política proteccionista provocó. Pueden agarrar esta parte y buscarla en internet o en un libro. Movimiento estudiantil de 68, igual. Porque en este libro te viene muy poquito. Así como está, lo copian en San Google y lo ponen y nomás ponen ¿qué provocó esto? Y ya ponen lo que ustedes investigaron.
aquí igual. Crisis mundial 73, así lo ponen. Y aquí lo ponen que provocó. Entonces llenar el cuadro de la página 76. Llenar el cuadro de la página 76. Muy bien. Esto ya no es necesario hacerlo. Y bueno, pues aquí ya empieza otro tema, ¿no? Entonces vámonos a ponerlo en lo que es la página 83. Dice para empezar. Ahí vamos a empezar otra vez otro tema. La pregunta es la siguiente. ¿Se han imaginado cómo será usted en 10 o 20 años? ¿Cómo le gustaría vivir? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Con quién le gustaría estar? ¿Cómo será el mundo a su alrededor? Comente, dibuje y escribe en un cuaderno cómo imagina que será su vida y su mundo en 15 años. Bueno, aquí lo del cuaderno pues sería en Word, ¿no? Dice, ¿le costó trabajo imaginar su futuro? Ya ustedes van a poner no, pues no mucho o sí. ¿Y por qué? Luego, ¿qué necesita para que ese futuro sea una realidad? Pueden poner nada más un tema o dos temas. Por ejemplo, a lo mejor alguien puede decir, no, bueno, yo quiero trabajar. Por ejemplo, a lo mejor alguno de ustedes dice, yo quiero trabajar de policía. Bueno, en un futuro me veo yo como policía. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué aspectos considera que dependerá de usted para que ese futuro sea una realidad? Ya aquí, si vamos con el ejemplo del policía, pues alguien puede decir, bueno, después de terminar la secundaria, quiero terminar la preparatoria y quiero meterme en la academia de policías, por ejemplo, ¿no? ¿Y a qué circunstancias tendría que enfrentarse? Pues bueno, tener que estudiar hasta la preparatoria y a lo mejor tener que cumplir con los requisitos para ser policía, por mencionar algún ejemplo, ¿no? Entonces sería la página 83. Vamos a poner la actividad de la página 83. Simplemente tienen que responder las preguntas, nada más. Responder las preguntas de la página 83. Muy bien. Después otra actividad más. Y ya casi vamos a terminar. Ok, muy bien. Y bueno, aquí simplemente es un pequeño texto que dice lo siguiente. El futuro es el resultado del presente. Es decir, todo lo que hagan ustedes ahorita, pues en un futuro se va a reflejar. Y este del pasado. Cuando imaginamos nuestro futuro, no basta desear que llegue. Hay que tener claro hacia dónde ir y sobre todo hacer un gran esfuerzo para lograrlo, pues muchas veces no depende tan solo de nuestra voluntad, sino de las acciones de otros y las condiciones en las que vivimos. Por esta razón, en el camino seguramente enfrentamos situaciones no previstas. Entre mejor preparados estemos, será más fácil resolver los obstáculos que se presenten. Y bueno, aquí mencionan a Octavio Paz, posiblemente alguno de ustedes a lo mejor también lo llegó a escuchar, pues a lo mejor en un noticiero o a lo mejor leyó libros de él, por ejemplo. Dice, este personaje dijo lo siguiente, ¿no? Estoy seguro de que se prepararon nuevos días para México y en esos días serán la luz del sol y amor. Creo que en estos años no terminó un periodo de México como se piensa comúnmente, sino que se da una vuelta a la esquina para continuar y vamos a hacer lo que no pudimos hacer antes. No uno, no yo, mi vida es transitoria, pero sí ustedes y sobre todo los jóvenes, ¿no? Entonces de aquí, ¿qué opinas sobre lo que dijo Octavio Paz en 1998? Ustedes vuelven a leer este texto y ya depende cada uno, pues va a poner diferente y va a decir, bueno, yo opino que está bien o a lo mejor está muy bien, pero creo que le faltó algo, etc. La siguiente pregunta es, Octavio Paz deseaba que los días futuros de México fueran de luz, sol y amor. ¿Cómo le gustaría que fuese el futuro de nuestro país? Y pues ya ustedes ponen lo que ustedes crean conveniente. Página 85. Muy bien, entonces responder la página 85 nada más. Bueno, las preguntas, responder las preguntas. Las preguntas de la página 85. Muy bien. Posteriormente dice, para definir de manera más precisa cómo le gustaría que fuera nuestro país en el futuro, avance en la elaboración del proyecto de país que queremos. Y ya menciona, para Octavio Paz el futuro estaba en manos de los jóvenes, pues harían lo que había dejado de hacer
lo que les atendieron. ¿Estás de acuerdo con esta idea? Bueno, ustedes ya responden de acuerdo a lo que ustedes creen conveniente, que es la página 85. Y aquí pone un pequeño texto de repaso que nos puede servir para lo que sigue. Todo lo que sucede en la historia de una familia, de una comunidad y de un país tiene causas y consecuencias. Las primeras son los motivos, las razones o los orígenes de un suceso determinado. Las consecuencias son los hechos que siguen o resultan de un suceso. Por consiguiente, la vida en el futuro depende en gran medida de lo que la sociedad de hoy haga o deje de hacer. Cada una de las personas, si bien tiene la capacidad de elegir libremente lo que le conviene, debe responsabilizarse por lo que haga o deje de hacer, pues su existencia y la de sus personas queridas depende de que los demás también sean responsables por el bien propio y de las próximas generaciones. Y bueno, el tema sería década de cambios. Les recuerdo que década es cada 10 años. Entonces vamos a continuar. Dice, México y el mundo han ido cambiando tanto en condiciones climatológicas, es decir, yo creo que muchos de ustedes saben que a veces hace mucho calor, hace mucho frío. Ese sería un cambio que hay siempre. También aspectos sociales, pues muchos de ustedes posiblemente han visto que mucha gente se viste de diferente manera, le gusta diferente tipo de música o hay canciones nuevas con diferentes estilos. También cuestión política, pues han visto que hay diferentes partidos políticos. En economía, pues han visto también que a veces aumentan los productos, cada vez es más caro. Y culturales. Por ejemplo, las últimas décadas han sido las más calurosas y la contaminación ya representa un problema mundial. En lo económico, varios países europeos acordaron el uso de una moneda en común, por ejemplo el euro, y México ha firmado acuerdos de libre comercio con varias naciones de Asia, Europa y América. En materia social, los derechos de los niños han cobrado gran importancia. Bueno, sí se ha escuchado mucho ahora de los derechos de los niños, etcétera, ¿no? En lo tecnológico, pues ya saben que los celulares, ¿no? Muchos quieren la última tecnología. Yo sé que muchos de ustedes tienen un iPhone 12. Entonces, pues eso sería algo como moderno, algo como wow, es lo mejor. Entonces, pues muchos de ustedes, yo sé que el siguiente año, pues van a tener el iPhone 13, ¿no? También la parte científica, que ahora pues ya hay más astronautas que salen fuera del planeta Tierra y hacen más expediciones sobre otros planetas, ¿no? Hemos visto cómo la internet, la robótica, la física molecular y la genética han revolucionado el mundo. Lo agitado de la vida y de los cambios dificulta en ocasiones la comprensión de lo que sucede. Muy bien. Después, esto de la ficha 2.1, ustedes no lo pueden hacer porque no lo tienen, así es que, ¿qué creen? Se salvaron. Siguiente pregunta, ¿qué considerar al tomar decisiones económicas? Dice, uno de los cambios que México vivió a inicios de 1990 fue la venta de productos extranjeros en la mayor parte de los comercios nacionales. Ello se debió al ingreso de México en 1986 al Acuerdo General de Tarifas y Aranceles, con el cual el país bajó los impuestos a varios productos extranjeros. Y aquí nos van a contar una historia. Dice, mi nombre es Plasencio Rodríguez. Para nombrecito que le pusieron, ¿verdad? Y soy productor de manzana en 1992. Los agricultores de Chihuahua llegamos a cosechar una cifra récord de 364,000 toneladas de manzanas, por lo que pensamos que nos iba a ir muy bien. Sin embargo, en 1994 se abrió la frontera para que Estados Unidos vendiera esa fruta en nuestro país, por lo que hubo un exceso de manzanas y su precio se vino abajo. Tuvimos que tirar muchas manzanas en la basura. En los últimos años me he dado cuenta de que cada vez que voy a la tienda o al mercado hay muchos productos nuevos y algunos no son de México. Cuando descubrí un producto distinto, lo tomo, miro su etiqueta y comparo su precio con los demás. Si es más barato, me lo llevo. Eso beneficia a los compradores, pues he encontrado productos buenos y en ocasiones más baratos que los nacionales. Y aquí menciona preguntas como para que uno se ponga a pensar, pero bueno, no es necesario que lo respondan. Esta también no la pueden hacer porque ustedes no tienen revista. Entonces esta parte que creen se salvaron. Después, siguiente pregunta, dice, hacia la búsqueda de una mayor participación ciudadana. Este tema que vamos a ver a continuación, pues igual muchos de nosotros ni siquiera estábamos, así es que sí es importante al menos conocerlo, o al menos lo han escuchado en documentales. Dice, en 1989 en Berlín ocurrió un suceso que conmovió al mundo. Fue derribado el muro que había dividido durante décadas a los habitantes de esa ciudad entre el mundo comunista y el capitalista. Ese muro había sido visto por la humanidad como el símbolo de la confrontación irreconciliable entre dos posturas políticas y la ausencia de democracia y libertades, por lo que su queda representó su signo de esperanza y apertura democrática
no solo en Alemania sino en el mundo entero. Posiblemente alguno de ustedes ha escuchado hablar del muro de Berlín. Pues bueno, realmente sí existió. Literalmente era un muro, es decir, una barda. Pero esta barda pues estaba como una frontera y obviamente eran kilómetros de muro. Y pues en un país estaba dividido en dos. Entonces había dos formas de gobierno, comunistas y capitalistas. Y bueno, pues cada quien obviamente defendía su forma de gobierno, ¿no? Pero pues el objetivo era que ese país fuera un solo país, no divididos. Y bueno, ya hubo después que lo quitaron el muro, la gente lo empezó a despedazar. Pues ustedes pueden encontrar esta información adicional donde ven cómo la gente literalmente pues trata de golpear el muro, ¿no? Y se cae. ¿Recuerdas si en México ha ocurrido algo similar en décadas recientes? Porque es importante la apertura democrática para el país. Bueno, ustedes aquí pueden investigar si algo parecido ha pasado en México, tal vez no como en Alemania, pero pueden investigar. Entonces aquí nomás investigar. Bueno, voy a poner responder preguntas. Responder preguntas de la página 91. De la página 91. Muy bien. 91 y 92. Están chiquitas las páginas. Posteriormente aquí, igual la revista, pues no la pueden hacer, ustedes no la tienen. Muy bien, después está el siguiente tema. Nuestra cultura en las últimas décadas, actividades artísticas deportivas. Y pues aquí tenemos 3 fotografías, ya un poquito más modernas. Esta, si no me equivoco, es Ana Guevara. Este es creo que le llaman Cirilo, que es donde sale un changuito, ¿no? Y bueno, la selección mexicana, ¿no? Obras de teatro. Me imagino que está, pues, está la policía ahí, pero no sé exactamente qué están haciendo. Un museo y un rockstar aquí, ¿no? Muy bien. Y aquí nos vamos a leer esta pequeña parte que dice: cultura es el conjunto de ideas, costumbres, reglas sociales, creencias y formas de expresión que hay en un lugar. También es la forma de ver la vida y de vivirla, compartida por un grupo de personas o una comunidad o un país. Dice: de una u otra manera los mexicanos creemos o recreamos la cultura. Veamos cómo. Lea el caso de Mariano Molina de Alejandro García Castaño. Bueno, vamos a leer este texto y ya con esto vamos a terminar. Para aquellos que no saben quién es Mario Molina, pues es esta persona que ven aquí. Vamos a leer un poquito de él. Mario Molina, investigador nacido en México y formado en la UNAM, realizó en una universidad de Estados Unidos junto con los científicos extranjeros Sherwood y Rowland y Paul Crutzen un importante estudio sobre la química de la atmósfera, gracias al cual recibió el Premio Nobel de Química en 1995, y Mario Molina es el primer mexicano que recibe ese premio en el área de las ciencias. En investigaciones sobre la capa de ozono que está en la atmósfera nos protege de los rayos ultravioleta del sol, se descubrió que esa capa protectora había empezado a adelgazarse, incluso que hay un agujero en ella. Bueno, eso es lo que cuentan, ¿no? Que hay un agujero en ella. Luego de muchos estudios, estos científicos se dieron cuenta de que un compuesto de varios gases que contenía cloro era lo que dañaba la capa de ozono, y se trata de un gas corrosivo que se encontraba principalmente en los refrigeradores y en los aerosoles. Gracias a esta investigación, la mayoría de los aerosoles actuales no contienen ya dicho compuesto, ¿no? Y después mencionar lo siguiente: Alejandrino García Castaño es, junto con muchos otros, un joven que practica el ritual milenario de voladores de Papantla gracias a su dedicación y empeño por mantener sus tradiciones en septiembre del 2009. Dicho ritual fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes han escuchado a estas personas, ¿no? Que se cuelgan de un palo y se dejan caer, ¿no? Pero bueno, en fin, cada quien se arriesga a su vida. Después aquí la pregunta es: ¿de qué manera cree que Mario Molina y Alejandrino García Castaño contribuyen a acrecentar la cultura de nuestro país? ¿Cómo contribuye usted o a acrecentar nuestra cultura? Entonces sería nomás responder las preguntas. Esta pregunta se puede responder con esta información. Nomás recomiendo leerla una vez más y es suficiente. Y responder la pregunta de la página 96. Responder las preguntas
de la página 96. Muy bien. Y bueno, aquí vamos a resumir lo que vimos. Dice: las manifestaciones artísticas y deportivas son importantes para cualquier país, ya que enseguida conocer lo que se vive, se imagina o se desea en distintas partes del mundo. Esas actividades también ayudan a que las personas expresen sus pensamientos, sensaciones y sentimientos, además de que con ellos nos transmiten su experiencia. Mediante esas expresiones podemos darnos cuenta de la transformación ocurrida en un lugar determinado. Los avances científicos y tecnológicos también son parte de esas transformaciones. Muy bien. Y aquí pues es otro tema. Bueno, vamos a terminar. Vamos a leer una vez este tema y ya lo terminamos. Dice, para empezar, bueno, aquí tenemos un cuadro, bueno, un dibujo, y dice lo siguiente: papá, la maestra me pidió que investigara cuáles son los problemas del país. ¿Los conoces? Y bueno, aquí la persona, su papá, le responde: los del país no sé, pero los míos sí, y son muchos. Por ejemplo, no tenemos un lugar propio para vivir, y las rentas están cada vez más caras. Además, a veces no hay trabajo, y por eso solo me alcanza para darles de medio comer. Bueno, pues este papá pues no tiene un buen trabajo por lo que veo. Y me imagino que su mamá dice: hasta donde yo sé, los problemas del país influyen en la vida de sus habitantes. Y aquí la pregunta es: ¿de qué manera influyen los problemas del país en la vida de los ciudadanos? Ya que ustedes creen que sí, de alguna manera afecte. Es decir, si hay un problema del país, ¿también te afecta a ti? Y pues lo responden de acuerdo a sus criterios, ¿no? Responder las preguntas de la página 98. Muy bien. Y ya para terminar, ya la última actividad dice lo siguiente: ¿cómo sabe el gobierno cuáles son esos problemas? Lea las opciones de abajo y subraya las que considere correctas. Bueno, aquí ustedes no es necesario que hagan esto, pero aquí nos pone algunos ejemplos de lo que el gobierno cree que hay de problemas, ¿no? Y pues prácticamente hasta aquí la vamos a dejar hasta el 100. Entonces la siguiente clase, que es la tercera sesión, que todavía hay mucha información. Ya después de la tercera sesión, ya les voy a ir diciendo qué tema tienen que exponer en su video de participación, pero en video. Pero bueno, eso lo vamos a ver la siguiente semana, donde vamos a explicar cómo hacer su video, vamos a ver temas y su video. Y prácticamente ya. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que estuvieron presentes y que dejaron su nombre en el chat. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Sé que fue muy corto el tema, pero bueno, el tiempo se va muy rápido. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Les recuerdo nada más, todo esto lo voy a poner en Classroom. Bueno, no son 15 en realidad. Recuerden nada más bien aquí qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, responder o seleccionar o llenar cuadros y aparecer en la página. Y así ya no van a batallar. Solamente se van directamente a la página y ya, más fácil. Y recuerden pues responder la pregunta de que vimos en la clase virtual. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.